el problema 24. En el problema 24 no tienen que hacer ninguna cuenta. Lo que sí tienen que hacer es analizar sobre varias trayectorias el cálculo del trabajo, es decir, la integral de f por diferencial r. ¿Sí? Nosotros vimos que, dada una trayectoria cualquiera, está bien, yo tengo en cualquier punto, color, a ver, tengo en cualquier punto el campo f, ¿sí? Y lo que hago a través de esta integral es proyectar este campo en la dirección tangencial, en la dirección del diferencial r, ¿sí? Porque esta integral sobre una curva, llamémosle acá gamma, esta integral la calculo como la integral de la f evaluada sobre la r de t, ¿sí? Y el diferencial r lo escribo como la r' de t diferencial t, ¿sí? Entre a y b. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que integro es siempre la proyección de f sobre la dirección de la tangente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ahora sobre la guía lo que nos piden en estos casos. Fíjense, el dibujo muestra un campo, que es el que está dibujado en gris, ¿sí? Y distintas trayectorias, A, B y C, está bien, y algunos puntos que no importa, esos los puntos están para otra cosa. Pero fíjense, vamos a algunos que se pueda ver más rápido. Por ejemplo, el punto C. El punto C dice, el trabajo que hace una partícula cuando se mueve desde M a N, en la curva C, en la curva que tienen acá, ¿sí? Es positivo, negativo, cero. Entonces, fíjense, el campo F lo tienen dibujado ustedes, ¿sí? Entonces, imaginen que yo dibujo en un punto acá la tangente. Si yo voy de M a N, la tangente ahí sería más o menos así. A ver, ahí está dibujada otra, podría dibujar alguna más. Por acá la tangente sería, a ver, para el otro lado de la flecha, no importa, lo muevo. La tangente ahí sería más o menos así. ¿Sí? Y bueno, después la puedo seguir dibujando en otros puntos. Entonces, fíjense, en cada punto yo hago el producto de la tangente por el campo. Observen acá, voy a ver si lo puedo ampliar un poco más. Fíjense cómo está acá el campo respecto a la tangente. Acá por esta zona, digamos. Fíjense, tengo el campo así, que es el gris, y la tangente la roja. ¿Sí? Están a 90 grados acá. Entonces el producto punto, ¿cuánto va a dar acá? Hasta cerca de cero. Puede ser que no sea justo cero, pero es casi cero. ¿Hasta dónde es casi cero? Y en toda esta parte, hasta llegar acá hasta la flecha, más o menos es perpendicular el campo a la tangente. ¿Sí? Si vengo por acá, ¿sí? Si vengo por acá, acá me preguntan cuál sería una línea de flujo. Fíjense, a ver, no sé si me va a salir muy a mano. Si yo tuviese que trazar una línea de flujo acá, ¿sí? ¿Qué dijimos de las líneas de flujo? Que las líneas de flujo tienen que ser tangentes al campo, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que trazar, por ejemplo, una línea de flujo por acá, parece ser más o menos así, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Si tuviese que trazar una por acá, más o menos así, a ver, ahí, parece que hicieran así. A ver, tracemos línea de flujo por otro lado. Si tuviese que trazar desde acá, iba así, 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 acá parece que... Bueno, más o menos con el pulso que llevo. A ver, si tuviese que trazar una línea de flujo por acá... A ver, ahí.
Está más o menos, esto no lo pide el problema, es una pregunta del chat. Me dicen, bueno, a ver, trace una línea de flujo. Bueno, a ver, si yo me pongo acá en un punto, la línea de flujo, ¿cómo se definía? Y era aquella línea cuyo campo siempre es tangente en todo punto. Entonces, bueno, yo si lo voy trazando, siempre tengo que hacer que el campo vaya más o menos hagamos de cuenta, el pulso no me ayuda mucho, ¿está bien? Por ejemplo, esa va más o menos así. Si tiro una de este lado, bueno, esa sería más o menos una línea de flujo, ¿sí? O sea, la línea de flujo siempre tiene que ser una curva en donde el campo queda tangente. Estas curvas que están dibujadas acá, la curva A, B y C, obviamente no son líneas de flujo, ¿sí? Porque fíjense que, por ejemplo, en estos lugares, el campo es perpendicular a la tangente, justo al inverso, ¿está bien? Está más o menos entonces, le voy a sacar un poco de línea de flujo para volver a lo anterior. Vamos a volar alguna línea de flujo, ahí está. ¿No? Nos quedamos con esta trayectoria. Fíjense, dijimos que en la primera parte, el campo, fíjense, el campo acá es, a ver si tengo un flecha por acá. El campo acá está así, ¿no? Entonces está como perpendicular con la velocidad. Quiere decir que acá el producto punto de esto por esto es prácticamente cero. Si yo integro algo que valga cero, me va a dar cero. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá cambia la cosa, porque acá el tangente tiene menos de 90 grados con el campo. ¿Sí? Fíjense en acá. Entonces, el producto punto de dos vectores que están a menos de 90 grados, ¿cómo da? ¿Positivo, negativo? ¿Qué les parece? Ahí va a dar, bien, va a dar positivo, ¿no? Entonces, si da positivo, la integral es positiva. Acá. Yo voy a ir integrando esos valores y da positivo. Quiere decir que, como resultado final del trabajo de ir m a n, el resultado va a ser mayor que 0, ¿sí? Porque hay una parte que no suma nada, pero otra parte que da positiva. Y acá parece que vuelve a dar 0, fíjense, porque por acá, por ahí vuelve a ser perpendicular, ¿no? ¿Estamos más o menos con la interpretación? Fíjense, tratemos de ver las otras dos preguntas. La primera dice, la circulación de F a lo largo de la curva A. Tenemos la curva A, ¿qué es la circulación? Circulación es el trabajo que dijimos que le llamamos circulación cuando la trayectoria es cerrada, ¿sí? O sea, si la trayectoria es cerrada, lo que solíamos hacer, acá no está incluso indicado así, pero lo que solemos hacer es poner acá este símbolo en la integral para indicar que la trayectoria a la que estoy integrando es cerrada. Tanto la A como la B son cerradas. Entonces fíjense qué pasa con la A. Si yo dibujo un tangente por acá, vamos a... No, cambiar de... Si dibujamos un tangente en la dirección del movimiento, ¿sí? El tangente ahí sería así, más o menos. Si lo dibujo del otro lado, por acá podría dibujar uno. Este con un tangente. Fíjense que el ángulo entre el campo y el tangente siempre va siendo menor a 90 grados, ¿sí? En toda la trayectoria. Si el ángulo es menor a 90 grados, el producto punto del campo por el diferencial R siempre es mayor que 0. Si yo integro algo que siempre es mayor que 0, el resultado va a ser mayor que 0. ¿Bien? Entonces, en el caso del A, aproximadamente el trabajo para recorrer toda la curva, lo que puedo decir es que es mayor que 0, que el resultado de la integral de la circulación va a ser positiva, ¿sí? Para el A, en este caso sería la positiva, ¿sí? Para el B pasa justo lo contrario, fíjense, el campo siempre se va oponiendo a la dirección de movimiento,
¿sí? Entonces, como si se fijan, hago un tangente por acá. Acá lo tengo, donde quieran, qué sé yo, por acá, un tangente, hasta en este punto. Fíjense que el ángulo es mayor a 90 grados, es casi 180 grados. Entonces, el producto punto va a dar negativo. Claro, acá me hace una pregunta que es interesante. Sí, bueno, puede pasar que haya alguna curva donde en parte el campo esté a favor y en otra parte esté en contra. ¿Está bien? Ahí es cierto que, bueno, va a haber que pesar. Sí, yo la trato de. Sí, sí, voy a subir. Lo corto como las otras en. Lo corto en partes con los problemas y lo subo. ¿Sí? Así que no se hagan problemas. Eh, Fíjense, en este caso me preguntaba Axel, sí, bueno, está bien, en esto es fácil porque en la curva A siempre va a favor, en la curva B siempre va en contra, entonces uno es positivo, el otro es negativo y no hay mucho para discutir. Bueno, sí, puede pasar que en una curva parte esté a favor, parte esté en contra, y yo gráficamente no pueda pesar fácil, bueno, a ver, ¿qué es más? ¿Es más lo que sumó de un lado que lo que restó del otro o no? Bueno, ahí va a haber que hacer cuentas, ¿está bien? Pero muchas veces por ahí la curva es simétrica, entonces uno puede ver con esa simetría que hay que justo lo que suma de un lado resta del otro, por ejemplo. Entonces, si es muy clara la simetría, uno puede decir, ah, bueno, la parte de trabajo que se suma de un lado se resta del otro y, y por eso da cero. Eso es fácil de ver, por ejemplo, con los campos conservativos. ¿Sí? En este caso, está claro que una es positiva y la otra es negativa. Y una cosa interesante, ya que estamos con los campos conservativos, fíjense que acá puedo ver que el trabajo en esta trayectoria cerrada A es positivo. Es decir, si yo salgo de un punto, calculo el trabajo a través de la curva y vuelvo al mismo punto, el trabajo no da cero. ¿Sí? Quiere decir que si alguien me pregunta si este campo que tengo acá es conservativo, yo de ese pequeño análisis gráfico ya puedo decir que no va a ser conservativo, porque estoy viendo que el trabajo en una trayectoria cerrada no va a ser cero. ¿Sí? Entonces, lo podría contestar directamente con eso.